Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Señor, tú eres el vencedor. Venciste a la muerte y el sepulcro no te pudo detener. Por eso hoy cantamos y decimos con todo el corazón: levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Sí, Señor, a ti sea toda la gloria. Y a ti sea toda la honra y la bendición, porque tuyo es el poder, Señor, y tuyo es la sabiduría. Gracias por ayudarnos en todas nuestras necesidades, y en ti confiamos, Señor. Confesamos esta verdad, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz
todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Sí, Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh, Jesús, me amas. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y podemos confiar en ti y podemos decirte, Señor, que te quedes con nosotros en todo tiempo, en todo momento, en la hora difícil, porque tú eres fiel, Señor. Danos esa vida que necesitamos de ti. Danos, Señor, esa gracia para poder seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Divino compañero, el camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz,
la luz divina de tu amor. Ahora te decimos, Señor, quédate, Señor, y se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Las sombras de la noche se aproximan y en ella el tentador acechará. Dile al Señor, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta el final. Sí, Señor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Gracias, Señor. Quédate con nosotros y no nos dejes, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres digno de todo el honor y de toda la alabanza, porque tuya es la gloria y el poder, Señor. Te adoramos y te bendecimos, te adoramos con todo nuestro corazón. Y venimos hoy delante de tu trono para decirte que solo tuya es la gloria, Señor, y el poder. Pueblo de Dios, levántate en este momento, adórale al Señor, porque Él es digno, Él es hermoso, Él es precioso. Ven, ven delante de Dios. Oh Señor, venimos delante de ti. Juntos vengamos y digámosle a Él. Oh, ven ante la majestad del supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle honra al que es y que siempre será.
Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Oh, ven ante la majestad del supremo Rey. Oh, ven, postrémonos ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle honra al que es y que siempre se irá. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Levanta tus manos, adora al Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, tu Dios, iglesia, mi Dios, porque Él es digno de toda la alabanza. Él es poderoso, ante Él se postran los cielos, los ángeles, los serafines. Y la iglesia también dice, invitando a todo ese conglomerado de santos, al que es y que siempre seguirá. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Adoremos, alabemos al Rey. El Padre es Rey, Jesús es Rey, el Espíritu Santo es Rey. Adorémosle. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor, y por darnos el privilegio de adorarte y de bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Sean bienvenidos, amados hermanos, Iglesia Jesús el Buen Pastor, amados hermanos que nos ven en diferentes lugares, ciudades, países, para muchos un amanecer, para otros un atardecer, para otros una noche. Pero en el Espíritu Santo estamos unidos, porque somos uno. Sean bienvenidos los que se están conectando, los que se van a conectar y los que nos van a ver en diferido. Bienvenidos a esta reunión. Estamos reunidos en el santo nombre de Jesús. Él dijo, a donde 2 personas o 3 personas estén reunidas en mi nombre, ahí estoy yo. Y Él habla la verdad. Jesús está aquí. Gracias, Señor. Antes de iniciar el estudio de la palabra,
Quiero felicitar a mi esposa por su cumpleaños en esta mañana, este día. Ya le hemos cantado, le hemos dado algunos pequeños regalitos. Así que feliz cumpleaños, mi amor. Feliz cumpleaños. Damos gracias a Dios por este precioso día y esta oportunidad que nos da. También, amados hermanos, estamos bajo una alerta de tormenta invernal impredecible, porque no sabemos lo que va a pasar aquí en Frederick, Maryland. Ya han caído por lo menos, calculamos, unas de 6 a 8 pulgadas. Esto va a parar hasta mañana aproximadamente en la madrugada, 4 o 5 de la mañana. Y no sabemos qué vaya a pasar. Oremos, porque esto está afectando a más de 40 estados de la nación. Y muchos lugares son más vulnerables que otros, en los cuales se puede perder la electricidad, se puede ir la luz, y esto traería muchas complicaciones. Incluso ya no sería una incomodidad, sino sería una supervivencia para muchos. Oremos por las almas que no conocen a Cristo, que el Señor las guarde para que le vengan a conocer, los hermanos también amados de la iglesia, que el Señor los ayude, y por nosotros también ore, hermano, porque ruego yo al Señor que aquí no pase mayor cosa, pero no estamos exentos. Así que sus oraciones, y muchas gracias de todo corazón. Bien, mis amados hermanos, quiero que oremos y le pidamos gracias a Dios, porque qué hermoso, ¿verdad? Hemos alabado, hemos adorado. Yo no sé si usted ha sentido, pero hemos sentido la presencia de Dios. Hemos sentido al Espíritu Santo, porque Él es el más importante que nosotros sintamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque estamos delante de tu presencia. Hemos cantado, hemos adorado juntamente con tus ángeles. Nos hemos unido a ese coro angelical, Señor. Nos hemos unido a los serafines, a los querubines, a las miriadas de ángeles, y a toda tu creación que se postra delante de ti, el sol, Señor, la luna, las estrellas, todo lo que respira y todo lo que vive y todo lo que fue creado por Cristo y para Cristo, y todo se postra delante de ti. Y en esta tierra, Señor, tienes, Padre Santo, al pueblo, la iglesia lavada con la sangre de Cristo, que te adoramos. Tienes también tu pueblo Israel, Señor, al cual tú proteges y lo has devuelto a su tierra, Señor, porque los propósitos que tienes con ellos son maravillosos. Y los propósitos que tienes con nosotros, la iglesia de Cristo, también lo son. Son pensamientos de bien y del bien que esperamos. Padre, permite que nosotros hablemos tu palabra conforme el Espíritu lo indique, y que sea glorificado tu santo nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos por fe, por el Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, el tema de esta hora es la promesa del Espíritu Santo, parte 2. El domingo pasado estuvimos hablando de este tema, y el Señor me ponía que debemos de seguir hablando acerca de esto. En los últimos domingos hemos estado hablando acerca de Jesús, de cómo Jesús desarrolló su ministerio en la tierra, de cómo el Señor es la vid verdadera, de cómo el Señor es el retoño de la raíz de Isaí, de cómo Él es el Mesías de Israel y el Mesías salvador del mundo entero. Pero cuando Él vino a la tierra, la Escritura nos dice muy claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 4, que cuando el Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, el Espíritu Santo vino sobre Él y posó sobre Él. Es el primer hombre, ser humano, que tuvo al Espíritu Santo adentro. Porque recordemos que el apóstol Pablo nos explica que Jesús, siendo Dios,
no se aferró el ser igual a Dios, sino que se hizo siervo, y como siervo aún bajó más a morir en una cruz por nosotros. Pero cuando Él se hace siervo, cuando Él se hace humano, cuando el Verbo se hizo carne, Él se sometió completamente a la guianza del Espíritu Santo. En ese capítulo 4 de Mateo, nosotros vemos que el Espíritu Santo lo lleva a Jesús al desierto por 40 días, por 40 noches para ser tentado por Satanás. Y ahí el Señor, al final de los 40 días, derrota al diablo completamente. Le da un golpe que no volvió, dice, hasta un tiempo después. Y en la cruz del Calvario, el Señor derrotó al diablo, derrotó principados, derrotó potestades, derrotó gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, bajó a las partes más profundas de la tierra, arrebató las llaves a la muerte, le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Él lo había dejado clavado en la cruz. Y luego resucitó al tercer día glorioso y ascendió a los cielos. Pero antes de ascender a los cielos, Él les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y de eso vamos a seguir hablando. ¿De cuál? De la promesa del Espíritu Santo. La parte 2. Hablemos entonces y vamos a iniciar este tema. Bueno, la Biblia dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. El profeta Ezequiel, en su libro, en el segundo capítulo, verso 2, para ser específicos, el profeta Ezequiel dice: esta visión fue la que me fue dada. Esta fue la visión de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí una voz que hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, el Espíritu Santo, el Espíritu, entró en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Entonces, vemos aquí en estas dos citas, Génesis 1:2 y Ezequiel 2:2, de cómo el Espíritu Santo, desde un principio, desde Génesis, aparece. Luego aparece hablando por medio de sus profetas, entre los cuales está Jeremías, está Isaías, está Jonás, y todos los profetas del Tanaj o del Antiguo Testamento conocido para nosotros. El Espíritu Santo habla por medio de ellos. Ahora la pregunta es, y vamos a seguir reafirmando lo que ya hemos dicho: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué aparece de una manera poderosa incubando el globo terráqueo sobre las aguas? Y luego Él habla, el Dios Padre habla por medio de su Espíritu. Dios se mueve por su Espíritu. Y se movió desde un principio, habló por los profetas acerca de que el Mesías vendría y que el Mesías sería lleno del Espíritu. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo que podemos ver es que desde el principio de la Escritura Él aparece sobre la faz de las aguas. Y al final del Apocalipsis, en su último capítulo, para ser más precisos, en el capítulo 22, verso 17, el Espíritu Santo aparece y dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos al Espíritu Santo en el primer capítulo de la Biblia, Génesis 1:2. Y vemos al Espíritu Santo en Apocalipsis 22:17. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo. Él es, repito, Dios mismo. El Espíritu Santo no es una energía, el Espíritu Santo es Dios.
La Biblia nos dice muy claramente en el Evangelio de Mateo, dice, porque no sois vosotros los que habláis, dice Jesús, sino el Espíritu del Padre que habla en vosotros. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu ¿de quién? Del Padre. Recordemos una cosa muy importante. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando de Adán. Entonces, el hombre fue creado del barro. Se formó su cuerpo. Pero cuando el Señor sopla sobre su nariz, le dio vida y entró espíritu en él. Pero el hombre tiene alma. Entonces nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. 3 en 1. Y Dios dice, oye Israel, tu Dios uno es. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Ven la semejanza? Pero ellos uno son. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Ahora, hagamos una diferencia aquí. Es algo que quizás no lo podemos explicar, pero es de vital importancia mencionarlo. Si nosotros somos uno, pero tenemos cuerpo, alma y espíritu, cuando una persona pasa a la presencia del Señor, ¿a dónde se va el cuerpo? El cuerpo se va a donde vino, al polvo. Pero el alma, ¿qué pasó? Dice que el alma se va al paraíso, allá al paraíso a descansar. Pero ¿y el espíritu qué pasó? Entonces vamos a Hebreos capítulo 12. Y dice que allá hay un monte que se llama el monte de Sión en el cielo, donde están los espíritus de los santos ya hechos perfectos. Entonces vemos la diferencia. El cuerpo va a la tierra, el alma va al paraíso, al descanso, pero el espíritu va al monte de Sión, a la nueva Jerusalén. ¿Pero qué? Somos uno, no somos 3, somos uno. Pues algo así, eso es nada más para dar un ejemplo de cómo Dios trabaja. En Mateo 10:20 dice que el Espíritu de vuestro Padre es el que habla en vosotros. En Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a Jesús. Mire qué poder el que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantó a Cristo Santo, porque Él jamás pecó. El Cordero de Dios lo levanta al tercer día de entre los muertos. El Espíritu Santo es Dios. Vamos entonces a la cita bíblica del tema. Vamos a basarnos, acompáñenme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer el verso 7, luego vamos a saltar al verso 12 y del verso 12 vamos a leer hasta el verso número 15. Amén. Le dejo que prepare ahí usted, se prepare, tome su Biblia. Repito, el Evangelio de Juan capítulo 16, empezamos en el verso 7, luego vamos al verso 12 y del verso 12 al verso 15. Y dice así la Escritura: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Vemos ahí entonces, esas son palabras de Cristo. Lo impactante de esto es que en el verso 7 el Señor dice, les conviene a ustedes,
Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Entonces quiero que veamos ese primer verso, veamos la perspectiva de ese verso. ¿Por qué el término consolador lo usa el Señor? Bueno, sabemos que la Biblia en sí fue escrita en hebreo. Todo el Viejo Testamento o la Torá y el Tanaj fueron escritas en el idioma hebreo, con excepción de que hay unas partes en el libro de Daniel que también fueron escritas en arameo. Algunos capítulos de Daniel, porque recordemos, Daniel era un sabio. Él hablaba muchos idiomas y por alguna razón, guiado por el Espíritu, él escribió algunos capítulos no en hebreo, sino en arameo. Ahora, después entramos a lo que nosotros conocemos el Nuevo Testamento, que empieza con Mateo y termina con Apocalipsis. Todo el libro y todos los libros de la Biblia fueron escritos por autores judíos. O sea que la Biblia es un libro judío. Por eso nosotros somos judío-cristianos. Nosotros creímos en el Mesías de Israel. Él dijo, todos los que me reciban yo les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo. No reemplazamos a Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. O sea, Dios tiene dos pueblos. Israel su primogénito, dice Éxodo 22 o 4:22, dice Israel mi primogénito. Y nosotros, la iglesia, venimos a ser los segundos, pero somos hijos. Es como un padre. Yo tengo hijos, tengo a mi hijo mayor y tengo a mi hijo el que le sigue y el otro que le sigue. Uno es mayor, otro es el segundo, otro es el tercero, pero para mí los amo igual. Así es el Padre. El Padre dijo, Israel es mi primogénito, pero la iglesia, nosotros somos los menores, pero nos ama igual. Somos dos pueblos distintos. Hay una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo, que dicen muchos que la iglesia reemplazó a Israel. Eso es diabólico, eso no es de Dios. No escucha eso. Nosotros somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, se refiere a la iglesia. El apóstol Pedro, un judío, lo dijo. E Israel es Israel. Entonces vamos aquí. ¿Por qué el Señor usa el término consolador? La palabra consolador en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, usa la palabra paracleto. Y paracleto se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia. Por eso en Apocalipsis 22:7 aparece y dice, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Entonces, el Espíritu Santo primeramente es Dios. El Espíritu Santo es el consolador, es el paracleto. Eso así se dice en griego, paracleto es consolador. Y el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, es el vicario de Cristo en la tierra. Ahora, vamos a definir un poco más la palabra paracleto. Paracleto significa consolador, porque el Espíritu Santo nos consuela en toda tribulación. Significa paracleto, ayudador, nos ayuda a recordar lo que Jesús dijo. Defensor, porque Él es abogado nuestro también. Intercesor, porque Él intercede con gemidos indecibles. Esto me llama mucho la atención a mí, porque muchas veces cuando estamos en una prueba, pero grande, una prueba sobrehumana, podríamos decirlo, ahí es donde el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se entiende, ni el diablo lo entiende. Usted sabe que el diablo habla muchos idiomas, todos los idiomas de la tierra los ha de hablar. Habla idiomas angelicales,
Pero hay un idioma que es el idioma del Espíritu. Ese no lo entiende. Y nosotros cuando estamos, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, ni nosotros entendemos. Nos quedamos con la mente, no entendimos nada, pero el Espíritu Santo entra en nosotros porque mora en nosotros y clama con gemido indecible al Padre por nosotros. Él es el intercesor. Entonces, Él es llamado para ayudar. La palabra viene junto a, y cleo quiere decir llamar. Entonces es alguien que se pone al lado tuyo y mío para ayudarnos. Veamos en Juan capítulo 14, el Espíritu Santo es llamado el que el Padre enviará en mi nombre, dice en el verso 26. Jesús dice, el Espíritu Santo es el quien el Padre enviará en mi nombre. Entonces, ¿quién envió al Espíritu Santo? El Padre. ¿Pero en nombre de quién? De Jesús. En Juan capítulo 15, verso 26, el Señor dice que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De quién da entonces testimonio el Espíritu Santo? De Jesús. Primero dice el Señor Jesús, el Padre lo enviará en mi nombre. Entonces todo lo que el Espíritu habla va a ser relacionado con Jesús. Porque ha sido enviado en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Aquí dice que es el Espíritu de verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, soy la vida. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué va a venir a afirmarte? Que Jesús es el camino, la verdad y es la vida. Porque da testimonio acerca de Él. En Juan capítulo 16, verso 13, dice que Él es el Espíritu de verdad y que Él nos va a guiar a todo lo que es cierto, porque no hablará por su propia cuenta. Eso me llama mucho la atención. El Espíritu Santo no hablará nada de lo que Jesús no afirmó, no hablará nada de lo que está escrito desde Génesis, el Torá, desde el Tanaj y desde todo el Nuevo Testamento, lo que está escrito, el Espíritu Santo jamás lo va a contradecir, más bien lo va a afirmar. Porque Él es el Espíritu de verdad. Y dice que Él no hablará por su propia cuenta. Dice también, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo nos avisa. Amados, el Espíritu Santo nos habla. Por eso dice, no contristen al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te puede hablar por sueño. Y te puede decir algo que va a pasar. Él te puede hablar en una noche, en una visión o en un sueño, porque eso es lo que es un sueño, una visión. Y te puede dar a entender que el día siguiente van a venir contra ti. Se va a levantar alguien contra ti. Alguien hablando calumnias, alguien hablando mentiras. Pero la Escritura dice en Isaías 54 que ninguna arma forjada podrá trabajar en contra de los hijos de Dios, y que el Señor cortará toda lengua mentirosa, y que toda maldición que hayan enviado contra ti será devuelta donde vino, porque no hay arma forjada que trabaje en contra de los hijos de Dios. Es la promesa de los hijos. ¿Qué dijimos? Que nosotros somos hijos. Entonces el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla por medio de sus dones, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero hay don de profecía y hay don de discernimiento de espíritus
y hay don de ciencia. Y el don de ciencia es ese mismo. Cuando el Espíritu Santo viene y te avisa y te dice, mira, esto y esto está pasando en este mismo instante, en tal lugar, esto y esto, vas a encontrar a una persona que se llama así, que se llama así, vas a darle este mensaje, eso es don de ciencia. O que te diga el Espíritu Santo al siguiente día va a pasar esto. O que te diga el Espíritu Santo, hay un evento que va a suceder. Y te lo dé a conocer. Yo he tenido experiencias así. Cuando me he sentido muy inquieto de algo, a veces hasta perturbado en mi espíritu, y el Señor me ha hablado por medio de un sueño, me ha mostrado, y me ha dicho esto va a ser así, 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 así. Y cuando me he despertado he dicho, wow, ya no me tengo que perturbar por eso. Ya el Señor me dijo, lo que va a pasar, lo que Él va a hacer, con cierto personaje o personajes, aunque esos personajes a mí no me agraden, pero el Señor va a hacer con ellos lo que Él quiere. Entonces, da paz el Espíritu Santo. Veamos esto. Juan 16:14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo de Dios. El Espíritu Santo, es que mire, el Espíritu Santo es maravilloso, porque Él escudriña lo profundo de Dios. Y el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Porque tan altos como son las nubes de la tierra, así son mis pensamientos de los vuestros. Entonces, ¿qué magnitud de pensamientos son los que Dios tiene? Son inescrutables, no se pueden entender. Pero el Espíritu Santo escudriña eso, lo profundo. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que Él vendrá y nos lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo es hasta traductor, porque traduce el idioma de Dios a un idioma nuestro. Y no me refiero al español o a inglés o a cualquier lenguaje de la tierra. Me refiero, lo transmite a una manera que lo podamos comprender con nuestra mente tan fina. Mire qué poderoso es Él. Es Dios. Dice entonces en Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, llegamos al consenso de que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia, el Espíritu Santo da testimonio, fue enviado por el Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús, porque Él es el Espíritu de verdad, y el Espíritu Santo jamás va a contradecir la Escritura, sino más bien la afirma. Amén. Y por último quedamos que el Espíritu Santo nos viene y hará saber lo que se habla allá arriba. Porque dice, tomará de lo que es mío, dijo Jesús. Y cuando dije que tomará de lo que es mío es porque lo que es del Padre es mío. Entonces el Espíritu Santo toma lo del Padre y se lo viene a revelar aquí a ustedes. Poderoso Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué el Señor me puso en mi corazón que hablemos de esto? ¿Sabe por qué? Hemos estado hablando de Jesús, nuestro Salvador, y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no hay salvación sin sangre. Eso tengámoslo claro. No es una oracioncita que confesa, no. La salvación solamente viene por la sangre del Cordero. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Quede claro eso. La salvación viene por la sangre. Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los vino a perturbar, oh Gálatas insensatos? Les dijo, yo les presenté a un Cristo crucificado, a un Cristo ensangrentado. O
sea, les está hablando de la sangre que salva. Claro, por gracia sois salvos, porque Él derramó su sangre, no lo tenía que hacer, pues la derramó por nosotros, pero es la sangre. Apocalipsis 12 dice, porque ellos le han vencido al dragón por medio de la sangre del Cordero. Entonces, el Espíritu Santo ponía que hablemos de este tema porque nosotros estamos viviendo tiempos finales, hermanos, tiempos difíciles. El apóstol Pablo dijo tiempos peligrosos, tiempos donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo, más que nunca. Y el Espíritu Santo es Dios. El Señor se fue, está a la diestra del Padre, entonces, ¿quién está con nosotros? No los dejaré huérfanos, sino que vendrá ¿quién? El Espíritu. Él está con nosotros. Veamos este aspecto y vamos a ir avanzando. Les mando que esperen la promesa del Padre. Jesús hizo entonces una promesa y dijo, lo que es del Padre es mío. Entonces la promesa es del Padre y del Hijo. Porque Juan el Bautista dijo, el que viene tras de mí, a quien yo les presento que trae el reino de Dios, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Pero ciertamente Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo, dijo Juan el Bautista, apenas con bautismo de agua, para arrepentimiento los bautizo. Pero el que viene tras de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, Jesús hizo una promesa. ¿Y qué es una promesa según la Biblia? Pues la promesa es una oferta voluntaria de Dios, que Él hace, una oferta voluntaria de Dios que hace de bendiciones y de cosas buenas para aquellos que creen en Él. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú crees en Dios, entonces tú tienes derecho a las promesas de Dios, porque es algo que Él lo dio por voluntad propia, una promesa. En el capítulo primero del libro de los Hechos, verso 4, Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces la promesa viene de Él. Padre, no se vayan de Jerusalén. Hay una promesa, recuérdense, yo les di una promesa, dijo Jesús. Y dice el verso 8 de ese mismo capítulo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Jesús la dio, Jesús no la habló. Les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido al Espíritu Santo. Y luego dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, esta escena del verso 8, cuando les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sabe a dónde sucedió? En el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel y han estado en el Monte de los Olivos, se ve Jerusalén, hermosa. Y de ese lugar, Monte de los Olivos, asciende el Señor. Pero Él ya les había dicho, no les voy a dejar solos. Una nube lo toma y lo lleva al cielo. Pero veamos entonces que ellos, dice que regresan a Jerusalén, que es como un día de camino, dice. Seguramente se está refiriendo a un sábado. En un Shabbat, en un sábado, hay cierta distancia que se puede caminar.
porque sí está cerca, pero sí es un trecho un poquito cansado, especialmente cuando uno viene de subida, ¿no? Pero ellos van y se van a Jerusalén y se van al aposento alto. Y dice que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén porque el Espíritu Santo vendrá dentro de pocos días. La Biblia dice que Jesús caminó resucitado con sus discípulos 40 días y 40 noches. O sea que Él resucita cuando se dan las primicias, la fiesta de las primicias. Jesús resucita. Pero pasan 40 días. Y a los 40 días el Señor asciende al cielo y les dice, no se vayan, viene el Espíritu Santo dentro de pocos días. No les dijo cuándo. Pero dice que se fueron solo permanecieron 120, como 120, y fueron al aposento alto, a Jerusalén. Y 10 días después de la ascensión del Señor, viene la fiesta del Pentecostés. Porque de la fiesta de las primicias para la fiesta del Pentecostés son 50 días de diferencia. Entonces, cuando llega la fiesta del día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, entonces dice el verso número 2 y 3 de Hechos, capítulo 2. Repito y leo, Hechos 2, verso 2 y verso 3. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el verso 4, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Notemos esto. El Espíritu Santo les hizo hablar en lenguas humanas. Porque dice que venían judíos del Ponto, que está lo que ahora se conoce como Turquía, parte de Turquía. Y venían judíos quizá de Roma, otros de diferentes lugares, ahí está escrito de dónde vienen. Pero todos ellos hablaban diferentes idiomas. Es como hoy vienen judíos americanos a Israel, pues van a hablar inglés. Vienen judíos de Argentina, pues van a hablar español. Vienen judíos de Etiopía, pues van a hablar el idioma que se habla en Etiopía. Vienen de Rusia, pues van a hablar ruso. Pues así exactamente pasó. Estaba un conglomerado de judíos y de repente comienza el Espíritu Santo a hablar por varones y mujeres de Galilea, en perfecto idioma de la nación de donde ellos venían. Ahora, si lo ponemos en nuestros días, podía entonces ellos comenzar a hablar en ruso, comenzar a hablar en español, comenzar a hablar en inglés, comenzar a hablar en el idioma etíope, y se quedarían los judíos que vienen de ese lugar. ¿Y estos cómo saben hablar el idioma de mi tierra, donde yo nací, donde yo me crié? Y en perfecto, sin acento, y hablando maravillas. Así pasó. Así pasó. Todos los judíos que venían del Ponto, que venían de Roma, que venían de diferentes lugares, se quedaron... Pero estos no son varones galileos. Si estos apenas hablan hebreo, otros hablan latín, pero otros hablan quizá otro idioma, pero aquí estamos de muchas naciones y nos hablan en nuestra lengua nativa. Pero también dijimos que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, que no son idiomas humanos. Entonces hay dos clases de manifestación. El Espíritu Santo puede hablar a alguien y te puede usar a ti o a mí para hablar en un idioma desconocido para nosotros y conocido para el que lo oye, si él quiere. Pero, así como lo hizo en el capítulo 2 de Hechos, pero también el Espíritu Santo clama con gemido indecible, lenguas desconocidas, lenguas que ni los ángeles las entienden, sino solo el Padre. Así es el Espíritu.
Conclusión, hermanos, porque vamos a seguir con este tema según el Señor nos vaya ayudando. Pero en ese mismo capítulo de Hechos 2 se da un mensaje poderoso el apóstol Pedro. Se convierten como 3,000 personas en un solo mensaje. Y él dice, hoy se cumplió lo que profetizó Joel, capítulo 2. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños, y habrá columnas de humo. Y la luna se convertirá en sangre y el sol se convertirá en tinieblas antes que venga el día terrible de Jehová. O sea, está hablando antes que venga la gran tribulación para este mundo, que es lo que hemos estado hablando los días viernes. Entonces, el Espíritu Santo nos debe de guiar, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo porque es la promesa del Padre y porque son tiempos finales. Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sabes cómo tu amor no se va a enfriar, hermano amado, hermana amada? Solamente por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti y tú estás lleno del Espíritu Santo, tu amor no se va a enfriar. Segundo, el Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán a muchos, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Cuando yo veo eso y Jesús lo dijo, de ser posible, engañarán a los escogidos, ahí es donde yo digo, no. Aquí no hay salida, aquí el único es el Espíritu Santo, estar llenos de Él, porque Él es el Espíritu de verdad. Y si Él está en ti y tú estás lleno de Él, jamás nadie te va a engañar. Nunca, nadie. Ni se te va a enfriar el amor. Hay muchos cristianos ahora que antes creían en el arrebatamiento de la iglesia, ahora se les enfrió el amor, ya no creemos. Eso no es así. Son fantasías, dice. Nos engañaron. Otros hasta dicen, ay, eso del diezmo de la iglesia. Bueno, mire, comienzan a caerse de la doctrina. Y no estoy hablando de finanzas, aunque eso es importante. ¿Por qué es importante la finanza? Porque, hermano, ¿acaso no es importante la finanza en ti? ¿No necesitas tú tener para poder suplir tus gastos? Claro. Todos. Muchos cristianos dicen, no, eso del diezmo, no. Y sabe, y hay hasta pastores que predican, no hay que diezmar, aquí hay que ofrendar. Entonces, la pregunta mía sería, entonces los 10 mandamientos, como ellos dicen que el diezmo es del Tanaj, del Viejo Testamento, entonces los 10 mandamientos ya no son válidos porque también están en el Viejo Testamento, pues, están en el Tanaj. Y ahí los 10 mandamientos, pues dice, no tendrás dioses delante de mí. ¿Ah? No robarás. No adulterarás. Entonces, ¿todo eso ya no vale? Claro, así como valen los 10 mandamientos, así también vale lo del diezmo. Pero allá cada quien. Pero ¿sabe qué es eso? El amor se enfría. Porque muchos llamados ministros reciben el diezmo y lo malusan. El amor de muchos se enfría. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Es, Señor, yo veo que aquí mi diezmo se está usando mal. Guíame, muéstrame a dónde es que yo tengo que irme. Muchos porque ven la iglesia grande, llena, las luces, eso les gusta. Pero si el Señor te dice, vete a una iglesia pequeña, hijo, hija, ahí mi presencia está. Pues ve donde el Espíritu te guíe.
De otra manera, tu amor se va a enfriar. Entonces, no ese es el tema, solo es una mención. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que el amor no se enfríe, para que no seamos engañados por falsos profetas, falsos cristos que hacen grandes señales. Y te digo, apresúrate, amigo, entonces, que no has recibido la salvación, que no has sido lavado con la sangre de Cristo. Tienes que venir al Cordero de Dios que quita tu pecado, recibirlo en tu corazón, porque el tiempo es corto. Y tú, hermano de la iglesia de Cristo, que ya tienes a Jesús como tu Salvador, que has sido lavado en la sangre, pidámosle al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te ayude a llegar hasta el final, como cantábamos en este canto, a llegar hasta el final, hermano. Sea por vía arrebatamiento de la iglesia, o sea por vía cementerio. Pero que estemos preparados. ¿Sabe cómo? Que si nos llega el día de irnos, pues que cumplamos la tarea que nos mandó a hacer Dios aquí. Por eso, digamos, yo cumplí mi carrera. Yo la cumplí. O sea, salgamos a predicar, salgamos a hablar y vivamos la palabra. Si nos toca irnos en el arrebatamiento, amén. Y estamos muy cerca, mis amados. Mire, en otra ocasión vamos a hablar de eso. Pero hace 3 días exactamente, el presidente de los Estados Unidos ha hecho un consejo de paz. Un consejo de paz que está más integrado por las naciones musulmanas de allá del Medio Oriente. Francia, Italia, Inglaterra rechazaron ser parte de eso. Y eso preocupa. Porque todas estas naciones, como Turquía, como Qatar, y en algunas instancias también Arabia Saudita, financian el terrorismo a nivel mundial. Y ellos están en ese consejo y están dispuestos a pagar $1,000 millones para ser miembros permanentes de ese consejo, a donde el presidente estadounidense es el chairman, es el presidente de ese consejo vitalicio, de vida, de por vida, y donde él puede tomar decisiones no conjuntas, sino si él quiere, lo que él diga. Y puede excluir, aunque hayan pagado sus $1,000 millones, a quien sea. O sea, poder absoluto. ¿Qué nos dice eso? ¿Nos está dando como un espejito de lo que va a ser el anticristo? No estoy diciendo que Donald Trump es el anticristo. Estoy diciendo que esos son como flashazos de cómo irá a suceder, porque Apocalipsis 17, que lo vamos a empezar muy pronto, los días viernes, ahí dice que son 10 reyes. Y que a esos 10 reyes se les da el poder total en una sola hora y ellos entregarán ese poder al anticristo. Por cierto, mis amados, este viernes no pudimos terminar el tema, la séptima copa, así que vamos a dedicar un tiempo para terminarlo antes de pasar al capítulo 17. Amén. Y debemos entonces ser llenos del Espíritu. Pidámosle al Espíritu Santo que estemos preparados para el arrebatamiento de la iglesia, que tengan piedad de nosotros, mis amados, porque lo que viene es terrible. Si con esta tormenta que están diciendo, hermanos, que se va a ir la luz, que si se va la luz con las temperaturas tan gélidas que hay, ya sería ya no una incomodidad, sino una supervivencia si se llega a ir la luz, porque si en muchos lugares la luz sería restaurada hasta dentro de un mes, si llega a pasar algo. Ruego a Dios que aquí no nos pase nada, y ruego a Dios por otros que están más propensos, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos llene, que nos ayude a llegar hasta el final, que seamos parte del arrebatamiento de la iglesia, o que nos prepare para cumplir nuestra carrera aquí en la tierra, para luego partir con Él. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes
que nos llenes de tu espíritu y que no permitas, Señor, que fracasemos. Tu palabra es verdad y tú la dejaste, Señor, escrita. El Espíritu Santo es real. Él es Dios. Él es el Señor de la iglesia. Y tú dijiste que nos convenía que Él viniera, porque Él mora aquí, en el corazón. Tú, hermano, tú eres el templo. Tú eres la morada de Él. Acerquémonos al Señor de la iglesia, que es el vicario de Cristo, el Espíritu. Pidámosle perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas. Afirmémonos con Él, porque Él es el que aparece diciendo: y el Espíritu Santo y la iglesia, la novia, la esposa, dicen ven. Le dicen ven a Jesús. El único que nos puede proteger y nos puede consolar y nos puede preparar para ese momento, ¿sabes quién es? El Espíritu. Ten misericordia, Padre. El Espíritu que tú mandaste en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, que da testimonio acerca de Jesús, que nos guía toda la verdad y que nos va a contar las cosas que se dicen allá en el cielo entre tú y el Hijo, porque escudriña lo profundo de ti, Señor, y va a venir a comunicárnoslo aquí a nosotros, porque no nos dejaste solos, porque dijiste: ya no os llamaré siervos, sino hijos, amigos, porque el siervo no sabe lo que su Señor va a hacer, pero el amigo sí sabe. Señor, ahora somos tus hijos y somos amigos, como Abraham. Por favor, ten misericordia y ayúdanos. Bendice a mis hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, estados, países, ciudades, continentes. Señor, que esta palabra que tú has enviado nos cambie. Esta palabra nos haga reflexionar. Esta palabra abra los sentidos de nuestro espíritu para que podamos atender lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias. El Espíritu Santo es Dios y Él es nuestro Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, perdónanos nuestras indiferencias. Lava, Señor, por medio de la sangre del Cordero de Dios, nuestros pecados, nuestras faltas, y ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes, a caminar en amor, porque si no hay amor, venimos siendo un címbalo que retiñe. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy si no tengo amor. De nada me sirve lo demás, mi cuerpo quemar, dar de comer a los demás, porque el amor es sufrido y es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece,
El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, no se goza de lo injusto, mas se goza de toda la verdad. Todo lo sufre y lo cree, todo lo espera y lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tu amor, Señor, nunca deja de ser. Eso es Dios. Dios es amor. Porque el amor es sufrido y es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso ni se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, no se goza de lo injusto, mas se goza de toda la verdad. Todo lo sufre y lo cree, todo lo espera y lo soporta. El amor de Dios. Tu amor nunca deja de ser. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, amada iglesia, Jesús el buen pastor. Que el Señor tenga misericordia de ti y de mí. Que el Señor te ayude. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te brinde la paz. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo en nuestra próxima transmisión a los hermanos que nos ven en diferentes lugares y países. Y para ustedes, mis amados, para nuestra próxima transmisión estén pendientes, nuestra próxima reunión. Muchas bendiciones y que Dios les bendiga. Amén. Hasta pronto.